Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la asesoría en línea relativa al impacto fiscal del outsourcing en las sesiones. Es muy importante que tomen en cuenta que lo que vamos a platicar es únicamente para efectos de fiscales. Por lo tanto, tocar temas laborales, de seguridad, de impuesto sobre la renta, de Infonavit, para tener un panorama acerca de lo que implica el outsourcing actualmente en nuestro país. Pues comenzaré por dar algunos conceptos legales básicos que establece nuestra Ley Federal del Trabajo y que pueden ustedes observar en pantalla. Miren, en pie de cuentas tenemos que decir lo que es un trabajador. Esto es muy importante porque de ahí van a derivar una serie de obligaciones que tendremos para con las diversas autoridades fiscales y con el trabajador mismo, por supuesto. El Federal del Trabajo entiende como trabajador a la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Esta situación de subordinación es muy importante porque debemos entender que se da en el momento en que se reúnen ciertos elementos, como es que el trabajo tenga un lugar de trabajo, que se le otorguen instrumentos de trabajo, un horario, una serie de instrucciones subordinadas a un superior. Por eso que el patrón, por mera lógica, se debe de entender como aquella persona que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Puede haber una relación directa entre patrón y trabajador, por supuesto, pero puede ser que en ocasiones haya un tercero involucrado en esta relación con trabajador. A este tercero le vamos a llamar intermediario. Y el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo lo define como la persona que interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. El siguiente artículo, el 13, señala que no van a considerarse como intermediarios, sino como patrones, es decir, no en la relación patrón-trabajador no va a haber nadie en medio. Entonces, serán patrones y no intermediarios las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios. Es decir, que tienen los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de la relación con sus trabajadores. ¿En qué? Bueno, básicamente en pagar salario, en pagar las prestaciones de ley, como es el aguinaldo, la prima vacacional o las vacaciones. De determinación de la relación laboral, pues puedan pagar una prima de antigüedad o una indemnización, si es el caso. Más aún, si los trabajadores llegasen a demandar al patrón o al intermediario, son ellos quienes tengan que hacer las liquidaciones correspondientes. Ahora, precisa la responsabilidad que establece el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, las que ejecuten obras en forma exclusiva o principal para otra, y los elementos propios de los que hablamos para hacer frente a sus obligaciones fiscales, pues van a ser solidariamente responsables con los trabajadores. Ustedes se dan cuenta, la Ley Federal del Trabajo nunca habla de outsourcing. Se debe de entender que existe esta tercerización del personal cuando no existe un vínculo directo entre patrón y trabajador. Ya intermediario, llámese outsourcing o cual otro nombre que en el mercado o en la práctica se ocupe. Bueno, el outsourcing viene darnos diversas obligaciones, pero antes yo comenzaría por señalar. Contratación de personal, entonces, podría darse de la manera. Outsourcing, un tercero independiente presta un servicio a una empresa. Por ejemplo, vigilancia, una compañía especializada en prestar el servicio que tiene autorización del gobierno para operar como empresa de vigilancia y entonces asigna un elemento uniformado
armado o no, con ciertas características de capacitación y adiestramiento precisamente para garantizar la seguridad del lugar donde llega. Bueno, pues debe de entenderse como que es un tercero independiente ajeno a la empresa o grupo de empresas y que por tanto no es un vínculo laboral entre la empresa que recibe el servicio de vigilancia y el trabajador, sino que el vínculo va a ser con ese tercero independiente y el trabajador. Bueno, es outsourcing puro, llamémosle así. Luego, tercero, parte relacionada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un grupo de compañías, 2, 3, 4 compañías, un fabricante, por ejemplo, que abre su empresa comercializadora o una compañía de exportación u otra de mantenimiento. Dice que todas las empresas y sus trabajadores se administren por la compañía y su propia empresa de servicios. Este tema es una parte relacionada entonces que está en medio entre el patrón directo, llamémoslo así, y el trabajador. El tercero independiente intermediario entonces tendrá que responder frente al trabajador de sus obligaciones laborales. Pero más adelante va a compartir ciertas obligaciones con el trabajador con el patrón que recibe el servicio. Ahora, tercero independiente, prestador de servicios de administración de nómina, son estas empresas que se constituyen con el único fin de contratar trabajadores, inscribirlos en su nómina y asignarlos de tiempo completo con una empresa. De este tipo de terceros independientes hay una gran variedad. Hay empresas como ADECO, por ejemplo, que ese es su negocio, que la comisión por esa administración asumen la responsabilidad directa de cumplir con todas las obligaciones laborales. Y nosotros al trabajador y la solidaridad en el cumplimiento de obligaciones. Pero hay un tipo de outsourcing, de terceros independientes que ha proliferado últimamente en el mercado. Y compañías que asumen riesgos fiscales muy importantes. Con estas estrategias que han venido utilizando y que las autoridades fiscales han dado cuenta, a través de jurídicas como sindicatos, como sociedades cooperativas, sociedades en comanditas simple, redes universales, etcétera. Y precisamente el foco rojo de la administración pública federal está en detectar este tipo de sociedades que abusan de la práctica del outsourcing para cargas fiscales de los empresas que los contratan y evidentemente pues cumpliendo los beneficios y los riesgos que ello representa. Bueno, miren, tengamos en cuenta esto. Hay obligaciones derivadas de la relación laboral. ¿Cuáles? Bueno, por principio de cuentas tenemos que hablar de las de seguridad social. Por ejemplo, tenemos al IMSS, al SAR, al Infonavit, al Infonacot, la obligación de retener y pagar el impuesto por salarios, debe tener una base y pagar contribuciones locales, de PTU, de pagar pensiones alimentarias, de reglamentos internos y comisiones mixtas, etc. Es obligaciones y de costos que representa el tener este tipo de contrataciones. Miren, vamos a avisar un caso de cuál podría ser el costo que representa el tener un trabajador. Como en la pantalla tenemos de trabajadores tienen un ingreso mensual de 46,628. Sumarle su prestación de aguinaldo, de prima vacacional y acciones extralegales que en ocasiones otorgan las empresas, como puede ser el seguro de gastos médicos mayores, de despensa, fondos de ahorro, en este gastos de transporte. Este salario base de 46,628 que comentamos
con acciones de ley o extralegales suman 30.101. Ahora determinamos el impuesto del seguro social que tenemos que enterar como patrones de cesantía y vejez, de Infonavit, de impuesto local, y esta nómina, 60,000 pesos, tiene un sobrecosto fiscal del 24%, que son 15,207 pesos. Y estos 15,207 pesos, los que las autoridades fiscales buscan que haya evasión, buscan recaudar y buscan entonces tener la capacidad económica para prestar los servicios. Estos cálculos variarán de persona a persona, por esa dependiendo las acciones que tengan en su momento. Bueno, el archivo que estoy compartiendo. Y tenemos el costo aproximado de lo que tiene del costo de una nómina laboral. Entonces podremos entrar con detalle a conocer quién responde de las obligaciones laborales y fiscales. Aquí hago una pausa. Fernando, ¿me escuchas? Acabo de entrar, pero sí. Es que estoy grabando la sesión para todos. ¿Me interrumpes, por favor? Sí, claro que sí, gracias. ¿Ya está la presentación en tu pantalla? Me aparece, pero como la mitad, o sea, veo como la parte de abajo que es como de madera, y nada más. A ver. No, era cosa mía, era que lo tenía como abajo, pero ya lo acomodé, ya me aparece. ¿Ya lo puedes ver? Uh-huh. Bueno, no sé si viste el Excel que estoy compartiendo. No, vengo llegando al trabajo y acabo de entrar a la sesión. Bueno, vamos a ver. Te voy a compartir la pantalla a ver si la puedes apreciar. Uh-huh. Sí, lo veo. Okay. ¿Ya has entrado antes a sesiones en línea? Sí, he entrado a web. De acuerdo. Bueno, mira, realmente lo que comentaba hace un momento es que tenemos una nómina, la cual presenta un costo de 46,628 de puro salario. Las empresas legal conscientes en este caso en la prima vacacional, un aguinaldo de 40 días y el mínimo que se pague es de 15 días, como sabes. Al tenemos 40% y el mínimo legal es de 25%, entonces todo aquello que paguen las empresas arriba de lo legal no tiene ningún problema. En este caso, esta empresa paga seguro de gastos médicos mayores y vales de despensa y gasto de transporte, entonces su nómina, digamos que su sueldo es de 46,628, con prestaciones llega a 60,101. Sobre calculamos impuestos, aquí tenemos social, cesantía y vejez, Infonavit de impuesto local, representan 15,207 pesos. Es decir, el 4% del salario es el costo fiscal de tener una nómina para este ejemplo. Esto se compartí en la plataforma, entonces podrás ver la formulación que tiene y te podrás para la solución de tu proyecto. Ok, el
outsourcing es que hay un intermediario entre el patrón, que el servicio y el trabajador. Que está en medio y que presta un servicio especializado o dedicado a esta compañía es lo que conocemos como outsourcing. Y es importante definir qué obligaciones laborales existen para la compañía que hace esta tercerización, la empresa que recibe los beneficios del trabajador, normalmente está físicamente en sus instalaciones. Lo primero es verificar que esta empresa de outsourcing tiene recursos propios para que responda de sus obligaciones laborales. Queda en algún momento liquidar salarios y las prestaciones, las indemnizaciones, la prima de antigüedad, etcétera. Y que la compañía que recibe el servicio y de alguna manera que convive con el trabajador comparta solidariamente las obligaciones en caso de que esta empresa intermediaria no responda de ellas. Porque si en este momento nos demandan, seguramente van a demandar a la empresa de outsourcing y la empresa donde está físicamente el trabajador. Tenemos que traer solidaridad y por tanto quien recibe el servicio tiene en su caso de también contestar las demandas y en su caso responder de los pagos que se den en el juicio. También existe un tema con el pago del PTU que debe de enterar la outsourcing solidariamente quien recibe el servicio, así como estrategias fiscales agresivas. ¿Tú has escuchado algo de estas estrategias fiscales agresivas? No, no sé si tenga que ver con eso. Yo sé que hay empresas ¿Sí? que toman poquito para Sí, sí, pues normalmente ahora yo creo que el mercado laboral se ha deteriorado bastante aquí en el país y existen muchas empresas que precisamente abusan un poco de esta figura, ¿no? Muy entrecortado, espero que tú sí me escuches bien. ¿Escucha mejor ahí? Sí, hay mejor. Ah, ok. No, lo que le decía es que no sé si ahora muchas empresas utilizan eso, creo que un poco para deslindarse de ciertas responsabilidades y me imagino que también deben de tener algún ahorro. A lo mejor no le dan las mismas prestaciones que a sus empleados de planta o no sé, porque les debe de costar, o sea, contratar outsourcing debe de también como un gasto, ¿no? Sí, te cobran una comisión. Por una compañía como Adeco, que se dedican al reclutamiento, contratan el personal, lo mandan a la compañía donde va a laborar y le facturan a la compañía el servicio de esta persona. Entonces sí, efectivamente suben un porcentaje. Lo que pasa empresas que deciden tercerizar porque eficientan su parte administrativa, porque no quieren registrarse como patrones, o quieren trabajadores temporales únicamente, o los quieren a prueba algunos meses y si demuestran tener la capacidad, entonces ya les dan un contrato directo. La motivación que puede tener quien contrata un outsourcing puede ser, o, fundamentalmente sería bajo estos rubros que te comento, ¿no? Como tú dices, imagínate que entras a un banco con presiones bancarias que han venido a disminuir, pero tradicionalmente eran muy altas, ¿no? Entonces, bancos tratan a muchas compañías que les prestan servicio de vigilancia, de mantenimiento, de desarrollo de sistemas, en fin, con ello pues tratan de reducir este tipo de prestaciones también, ¿no? Ahora mira,
todo pues, ya tiene muchos años en el país, ya ha llegado a tribunales. Y es muy interesante esta lámina que estás viendo ahorita porque realmente se publicó el día de hoy. Cada vez, tú sabes, nuevas tesis, nuevas resoluciones de los tribunales. Y lo más novedoso, ¿no? Dice los tribunales que de la interpretación de la Ley Federal del Trabajo se hace que el legislador atribuye una responsabilidad solidaria a las empresas que forman una unidad económica, entidad esta como un grupo de sociedades, que al amparo de dicha figura evada la responsabilidad que le corresponde a los trabajadores. Entonces, con esto lo que quiere decir es que tenemos a veces grupos de empresas que crean su propia empresa de servicios donde contratan a todos los empleados que le dan a las demás compañías y luego quieren evadir su responsabilidad laboral y trabajan para esa empresa de servicios y no para las principales. Cuando principales es donde existen los recursos económicos para hacer frente a las obligaciones laborales. Por jurisprudencia dicen, bueno, no es así, te voy a dar una actividad económica, entonces eres tu compañía matriz y todas tus compañías que voy a levantar el velo corporativo y entregado, dice ahí, que una figura, digamos, de secrecía de quiénes son los accionistas de una persona moral, pero los trabajadores esa secrecía se rompe cuando tribunales dicen levantemos ese velo corporativo porque interesa saber quiénes son los socios para la identidad y entonces que todo el grupo responda de las obligaciones con sus trabajadores. Entonces es muy interesante porque hemos ido avanzando precisamente este tipo de esquemas disminuyan, ¿no? Que no afecten a los trabajadores. Y estos criterios del SAT. Te voy a compartir esta presentación, bueno, tú la estás viendo, pero no le puedes hacer clic en el hiperlink, entonces lo voy a subir ahí al canal. Estos criterios no vinculativos que emite el SAT. Tú es que el SAT pues normalmente va en su proceso de revisión a las empresas detectando ciertas conductas que a criterio de SAT no son apropiadas, que lo que intentan es evadir impuestos. Lleva estos 4 criterios y muchos más, pero ahorita extraje los más importantes, donde de las empresas de outsourcing y la acción de salarios, simulación de constancias, deducción de pagos a sindicatos o gastos por actividades comerciales contratadas con sindicato. Y lo que hace un rato es muy importante. Dice, un ahorro deberían de tener las empresas que contratan una compañía outsourcing. Y sí, pero depende el tipo de outsourcing que contrates. Hay outsourcing, digamos, como compañías que tienen a sus trabajadores en su nómina y le pagan todas las prestaciones, pero te dan un servicio técnico y te mandan una persona que hace un trabajo, regresa con su patrón. Pero la nómina que vimos hace un rato que tiene el 24% de costo, donde mandarlo a empresas estrategias fiscales agresivas para no pagar ese 24%. Dale un ejemplo a ver si sí. Venga. Por ejemplo, yo estoy contratada por outsourcing y me iban a tratar, pues me dijeron un sueldo, pero ya cuando yo firmé, vi mi sueldo era menor, pero me ponían bonos que según por asistencia y por puntualidad, pero me dijeron no te preocupes porque no son bonos, nada más es como hagan descuentos del ISR y otra parte en vales de despensa y así como que me lo separaron. Entonces realmente mi sueldo pues me bajaron de lo que se supone que me habían dicho, aunque sí lo dan, pero no me lo dan como un sueldo como tal. Si el sueldo que tienes está, con ese te registraron en el Seguro Social.
al menos, o sea, me registraron con menos de lo que me habían ofrecido. Sí, precisamente hay que ver exactamente tu caso, ¿no? Pero el ejemplo que me pones, yo te pongo otro. Llegas a una empresa donde te contratan y te ofrecen un salario de 20,000 pesos. Entonces, te regresan en su nómina con 4,000 pesos y le dan ayuda para alimentos y te dan ayuda para actividades sociales, para actividades culturales. Los 20,000, esas prestaciones son designadas en función del sueldo. Y normalmente todas esas prestaciones, ejemplo, serían 16,000. No pagando seguro social y no están pagando impuestos sobre la renta. Y exactamente ese componente se considera como una práctica fiscal agresiva. Y este tipo de casos donde hay sindicatos, por ejemplo, o hay sociedades civiles o sociedades en nombre colectivo o sociedades universales. En fin, se utilizan diversas figuras jurídicas para implementar este tipo de estrategias, ¿no? Por eso el SAT dice, bueno, no es que no los vea, sí los veo, y aquí están mis criterios. Y a la empresa que yo llegue a revisar la idea que tiene esta práctica fiscal, que sea una vez que considero que eso es una práctica fiscal indebida y que seguramente les voy a determinar créditos fiscales. Y yo le veo pues un outsourcing malo, ¿no? Porque ha hecho con el único fin de evadir. Y en el fin de apoyar a una empresa porque sea un outsourcing especializado. Yo por ejemplo, yo soy contador, tengo mi despacho, llevo habilidades, puedo mandar a uno de mis contadores a la empresa que haga ya la contabilidad, termina y regresa. Pero mi nómina, yo le pago prestaciones, yo le doy su computadora, etcétera. Eso no es un outsourcing malo, es algo necesario porque yo estoy especializado y a mi cliente le cuesta más trabajo y caro contratar un contador y capacitarlo, siempre tenerlo al día para que haga su contabilidad. Ese ya es alguien que está listo y que específicamente a hacer ese trabajo. Que tú contratas a alguien precisamente especializado, ¿por qué? Porque te sale más barato que tú tenerlo internamente, ¿no? O a veces pasa con un ingeniero en sistemas, lo contratamos por día o por horas, pero es necesario tenerlo tiempo completo. Eso no hay problema, pero tú imagínate que yo tengo una empresa que desarrolla software y tengo 10 ingenieros de tiempo completo, pero a ti un tercero le paga con el esquema que te comenté hace rato. Pues la intención de contratar a un tercero no es para recibir un servicio especializado, sino para evadir. Los criterios que han venido puse por el SAT, y que aquí te pongo 4 ejemplos. Cuando tú sigues este link, vas a ver más de 100 criterios que el SAT tiene detectados de prácticas fiscales que los contribuyentes hacen para no pagar impuestos. Entonces, que no sepan, ya saben, más que la labor de auditoría, pues no es algo que sea muy rápido o eficiente aún. Ahorita más la contabilidad electrónica y demás, que bueno, y avanzan más rápidamente, ¿no? Bueno, el SAT tiene que sus criterios normativos, el IMSS también. Y en sí, como tú me decías ahorita de tu recibo de nómina, mira este criterio, el 1/2016. No sé si van a saber bien. Si no, Sí. perfecto. Criterio del Seguro Social. También puedes ver en el hiperlink cuando te ve el archivo. Dice que son entregadas en efectivo a los trabajadores o depositadas en sus cuentas personales o de nómina por concepto de aportaciones a fondos o planes de pensiones y en el salario base. Esto quiere que muchos
pues implementan ciertas estrategias para pagarle a sus trabajadores, pero le ponen otro concepto. Entonces, necesito un dinero en tu cuenta y lo catalogo como un plan de pensión. Y él dice, oye, no sé, porque no es pensión, todavía no tiene la edad y le dinero en efectivo. Entonces, intégralo y págame. Podrás ver las demás prácticas, por esta última que es muy interesante, donde el IMSS, oye, tú le pagues a un trabajador una indemnización por edades o accidentes de trabajo no acontecidos y en el salario base de cotización. Y esto que lo pusieron, porque como sabes, las indemnizaciones por enfermedades o accidentes de trabajo no pagan seguro social, como hagan impuesto de la renta. Muchos patrones dijeron, bueno, le voy a pagar una indemnización a mi trabajador porque está estresado. No. Esto es una enfermedad de trabajo, el estrés. Le deposita al trabajador su indemnización libre de cuotas del IMSS y de retenciones de ISR. Y nos hacían esto y pues ya llegó el Seguro Social y dijo, eso no me gusta, de una vez te aviso, si te reviso y encuentro esa práctica, te cobro. ¿Pagan multas? Le van multas, mira, te cobran lo que dejaste de pagar, actualización, recargos, multas. Y si la conducta es tan grave, existe un fraude fiscal, pueden seguirte una causa penal. Está definido como que uso de engaños o aprovechamiento de errores. Cuando las de engaños dices, bueno, pues tan engaño que le cambiaste de nombre al concepto, ¿no? Dice quien con uso de engaños obtenga un beneficio indebido. En el federal, entonces te demuestran el engaño y que tu beneficio es no haber pagado y ya tienes una causa penal. Pero pasa mucho, ¿no? Porque las auditorías son muy caras. Sí, porque no hay suficientes auditores que revisen a todas las empresas que hacen este tipo de prácticas, ¿no? Y luego, ya tenemos al SAT, ya tenemos al IMSS, y ya llega el Infonavit, y dice, yo también ya me gustaron los criterios, porque pues el público un criterio sale en todos los medios de comunicación, me entrevistan, difundo esto en todos los patrones, y entonces lo van a pensar 2 veces. Y medio del Infonavit. Dice, en términos de la ley del Infonavit y su reglamento, en relación con el artículo 108 y 109 del Código Fiscal, este instituto cuenta con la facultad para presentar denuncia o querella, promover su gestión ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal. Entonces también el Infonavit dice, bueno, si no me pagas cuotas o no le retienes al trabajador, recuerda que es defraudación y dijo que si cacho te seguir causa penal, ¿no? Es muy interesante el tema de outsourcing, pero sí me gusta mucho distinguirlo, ¿no? Me parece que el outsourcing sí debemos de ver cuando es bueno, ¿no? Y cuando no. Para mí es bueno el outsourcing puro. ¿Por qué? Porque aprovechamos la capacidad que tiene un tercero para mi negocio. Porque concentrarme en mis actividades diarias, en vender o en administrar, y no en un punto de la ansia, de limpieza, de sistemas, que son actividades que hacen mejor un tercero que yo. Especialista en reclutar a un vigilante, una persona de limpieza, pero hay veces que sí, incluso tienen autorización y tienen procedimientos, etcétera. Yo creo que aprovechar sinergias de otros que sumen a tu negocio es necesario. Yo no lo haría, pero sí cuestiono cuando se hacen prácticas fiscales indebidas
con el fin de no impuestos, no para prestaciones o afectar a un trabajador. Ese es el tema del que hoy se habla mucho, ¿no? Ya, si tú pones en Google outsourcing, vas a ver que existe una serie de criterios y de prácticas que se están siguiendo para que esta situación cambie un poco. Pero, lamentablemente, parece ser que con tanta disposición, con tanto costo, con tanto incremento de normatividad, con tanta fiscalización, puede ser que lo que se promueve es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ve más fácil contratar a un tercero que le haga este servicio, ¿no?, que a todas las obligaciones y responsabilidades que conlleva la acción de patrón directo de un trabajador. Bueno, pues cada quien, yo digo, cada quien mide sus riesgos y asume sus consecuencias. Entonces, cuando en la práctica vemos una empresa, puede hacerse a un ladito nada más, ¿no? Puede hacer algo, o sea, si hacen un outsourcing malo, puedes hacer algo o ya te tienes que aguantar, de que pues, o renuncias o ya es tu problema. Mira, yo aquí te voy a decir, el criterio sería como patrón, como empresa que asume estas responsabilidades, está en mayor riesgo. Un trabajador que es contratado bajo este esquema, que tenga el riesgo fiscal de le sigan una causa penal y todo esto, porque finalmente el responsable de retener es el patrón. Entonces, bueno, la responsabilidad fue del patrón, él me retuvo y aquí están mis constancias, ¿no? Yo creo que más bien como trabajador lo que tienes que ver es que te están afectando en tus prestaciones laborales, que no hay aportación suficiente a tu cuenta de retiro, que cuando llegues a cierta edad pues no vas a poder obtener una pensión digna, que por tu aguinaldo se ve afectado o tus primas vacacionales. Ese efecto. Y de acuerdo en que pudiese seguir en esa compañía a pesar de ello, no hay mucho que hacer, ¿no? No sé si explico, es un tema ya más de evaluación personal, pero no fiscal. Y llegar a descubrir eso, ¿contra quién van? ¿Contra el outsourcing o contra la empresa que es el real patrón? Van contra los dos. Contra los dos. Normalmente el outsourcing es una compañía que responde en un momento de crisis. Pero el patrón directo siempre tiene una actividad económica, siempre es localizable, siempre tiene activos, siempre tiene clientes. Parecer del mundo comercial es muy difícil para las empresas. Por eso todo está yendo de la responsabilidad solidaria. La práctica que sigue el fisco es publicar en una lista de todas aquellas empresas que realizan operaciones simuladas, por ejemplo, ¿no? Si trabajas con una de ellas, ten cuidado, porque cuando se en la lista tú tienes problemas porque no puedes deducir. Entonces hay mecanismos ahorita que se están implementando con la tecnología que está poniendo mucha presión en este tipo de empresas, ¿no? Nosotros como contadores hay que tener mucho cuidado porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, cuando nosotros hacemos una contabilidad, calculamos impuestos y demás, ya tenemos por sí una responsabilidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ella. Y lo valoraría así, ¿no? Nuestra carrera de contadores es de alto riesgo hoy día, ¿no? Con este tipo de prácticas, cuando uno entra a trabajar con empresas que tienen este tipo de estrategias. Pues ya el contador el que hace movimientos. Pues ya hasta maneja uno la firma electrónica del cliente. Así es.
esta es la presentación que preparé para ustedes para comentar un tanto este tema de outsourcing. Creemos ahí en la bancaria, pues muy conscientes de esta situación. Yo creo que lo que nos interesa mucho es crear conciencia, pues son las nuevas generaciones, ¿no? En que este tipo de prácticas debe de ser algo que con el tiempo tengamos que motivar su cambio, ¿no? Así que cada quien desde su trinchera, ¿no? Nos toca abonar un poco para mejorar esta situación. Pues sí. Bueno, pues compartir entonces en el canal de comunicación esta presentación y el Excel que ya está, para que igual si quieres repasar después, con todo gusto, y hablar tus preguntas. ¿Ok? Ok, sí, perfecto, claro que sí. Y con esto terminamos la presentación del impacto fiscal. Ahora, te pregunto, si tienes alguna duda en el curso, cómo lo has visto, qué piensas, qué hacemos, qué movemos. Pues no, la verdad no. Me gusta mucho la herramienta del Plex, o no sé cómo se diga. Que ahí te metes y le puedes buscar lo que sea. Sí. Y tuve, pues como lo comenté de que tuve un percance y no entregué mis anteriores actividades, pero pues eso ya es cuestión mía, ¿no? No tiene nada que ver con el curso. Sí, bueno, todos andamos igual con mucho trabajo y mucha actividad, entonces sí hay que dedicarle un tiempecito, procurarte una rutina nada más para que tengas un horario específico. Hay temas que a veces se complican un poco, la cuestión de que no manejamos todas las áreas, y esa es una materia que compila muchas áreas, ¿no? Entonces sí hay que estar ahí siempre leyendo y preguntando. Si hay duda en algún momento, ponla en el canal de comunicación y igual la compartimos con todos tus compañeros, ¿no? Yo que hay varios que igual tienen dudas, pero como hacen la tarea el domingo, ya no les da tiempo de preguntar. Ya no le da para preguntar. Pero bueno, en fin, ahí estamos nosotros al pendiente por cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Bueno, entonces pues cuando terminamos, Fernanda, me dio mucho gusto que estuvieras en la sesión. Y la promesa de la bancaria es que estas sesiones se graban, se suben a YouTube y se les comparten a ustedes. Pero vamos practicando con esa forma. Es nuevo, ¿no? Eso esperemos que funcione bien. Sobre todo, luego no todos tienen tiempo de entrar a las horas que se programan las sesiones. Así pues ya lo pueden ver a la hora que gusten. No muy bien, porque yo creo que las materias que más me han ayudado son las en las que hemos tenido sesiones, sobre todo con las que son de contabilidad, como más prácticas, ayudan bastante, porque no es lo mismo leer un libro como que te expliquen o que te puedan que te puedan responder tus preguntas. Yo creo que nosotros respondemos mucho también a los requerimientos de ustedes. Ustedes subo material y subo comentarios, ahí les voy compartiendo algo de información adicional. A ustedes no les quede claro el concepto, entonces no que si te llega a suceder eso, pues levantes la mano y digas que programas una sesión, y yo con mucho gusto, para eso estamos, ¿no? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Y pues me dio mucho gusto saludarte. Gracias, profesor. Bueno, estamos en comunicación. Gracias. Bye.